El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Pasamos a la segunda iglesia. Apocalipsis capítulo 2, mensaje para la iglesia de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, entonces vamos a tratar de entender cuál es este mensaje que se le está dando a la iglesia de Esmirna. Precisamente, el ángel, ya lo dijimos, es el pastor, y el nombre que se le da a la iglesia, Esmirna, es la palabra que significa mirra, aquella sustancia que se usaba para perfumar y también para ungir cadáveres como especie aromática. Esta ciudad antigua era llamada la Corona de Asia y corresponde en la actualidad a Izmir, en Turquía. Era la ciudad más bella de Asia Menor y su centro para la ciencia y la medicina. Iglesias estratégicas en ciudades importantes en ese momento. Siempre estuvo en el lado del ganador durante las guerras romanas, y su lealtad intensa a Roma resultó en un culto fuerte al emperador como Dios. 50 años después de la muerte de Juan, Policarpo, quien era el pastor de la iglesia en Esmirna, fue enterrado vivo a la edad de 86 años por negarse a adorar al César. Una comunidad judía numerosa también fue hostil a la iglesia primitiva. Cuando habla de que Él es el primero y el postrero, exactamente nos está llevando a nosotros a entender que ese es Jesucristo, que aplica a sí mismo ese título, que Él es el primero y el postrero. No hay nadie antes y no hay nadie después. Él es, absolutamente Él es, nadie más. Pero también está hablando de los que dicen ser judíos, aunque eran judíos por su descendencia física, no eran judíos verdaderos, sino paganos en su vida espiritual. Les encontramos un ejemplo en Romanos capítulo 2, versículo 28, que se habían aliado con otros paganos para someter cristianos a muerte en su intento perverso de aniquilar la fe cristiana. Por eso se han convertido en sinagoga de Satanás. Y con el rechazo de su Mesías, el judaísmo se había convertido en una herramienta de Satanás, tanto como el culto del emperador. Porque entonces, si los judíos no pudieron aceptar al Mesías y seguían esperando al Mesías, entonces no pudieron aceptar la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. No pudieron aceptar la anulación del antiguo pacto, cancelación del antiguo pacto y la aceptación del nuevo pacto. No lo aceptaron. Por lo tanto, al continuar enseñando la misma tradición, las mismas cosas, están negando la fe. No están aceptando esta palabra, este nuevo mensaje, de este nuevo pacto que se explicó cuando atravesamos todo el libro de Hechos y cuando estuvimos transcurriendo a través de las epístolas de los diferentes apóstoles. Por eso los considera sinagoga de Satanás, porque entonces son esos falsos apóstoles que han salido llevando mensajes por un lado y por el otro, llevando solo tradiciones, hablando de cosas que ya para el momento en la fe cristiana no tenían la validez, no tenían el valor, no tenían el reconocimiento, y la gente seguía de sus propias tradiciones. Y entonces decían ser judíos, pero se habían unido con otros solamente para hacerle la guerra a los verdaderos judíos cristianos y a los cristianos gentiles que han sido ganados en todas estas ciudades. Recordemos que el mensaje de estas iglesias es porque estas iglesias se han constituido a partir de la predicación del reino de Dios, a partir de la predicación del segundo pacto después del tiempo de Pentecostés, cuando ya la iglesia se dispersa por los diferentes lugares y la meta es llevar este mensaje al pueblo conocido del momento. Pues ellos van, como van los comerciantes
ofreciendo sus productos en las diferentes ciudades comerciales que hay a las orillas del mar y los ríos y que van por todos los lugares conocidos del momento utilizando los medios de transporte que hay para ese tiempo. De igual manera se van desplazando los predicadores, tanto de la fe verdadera como los herejes, como los apóstatas, van unos y otros ofreciendo sus enseñanzas y por eso se hace necesario que se le escriba esta palabra. Y el versículo 10 se refiere concretamente al tema del diablo. No temas porque Satanás las ha pedido para echarlos a la cárcel. Y aquí, en esta parte, cuando está hablando del diablo, el nombre griego que se asignaba al primer enemigo de Dios significa acusador, para una discusión acerca de Satanás. Eso lo podemos encontrar nosotros en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17, cuando habla de cómo él tiene estratificadas y organizadas todas sus huestes malignas, en lo que se considera la guerra espiritual, la batalla espiritual que nosotros debemos tener en cuenta y que debemos prepararnos y preparar nuestra gente para que entienda que la fe cristiana hay que defenderla, hay que saberla hacer. Entonces, en Efesios el capítulo 6, concretamente desde el verso 10 en adelante dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Note bien, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en el equipo de comunicación, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en todo ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, entendamos nosotros que nosotros no tenemos una lucha entre seres humanos. Nuestra fe no la peleamos entre nosotros los seres humanos. Es que la religión, cuando son enseñanzas falsas, heréticas, cuando son enseñanzas que no van de acuerdo a la palabra del Señor, son estrategias utilizadas por el enemigo para desviar y para confundir a la gente. Por eso es importante tener en cuenta esa palabra. Y dice: tribulación por 10 días, su encarcelamiento será breve. Van a tener unos días de encarcelamiento y de castigo. Ellos les está advirtiendo que van a tener eso. Pero les advierte también de la corona de la vida. Y esta corona es la vida misma como recompensa, y no como una corona literal para adornar la cabeza. Aquí corona no se refiere a la prenda ostentosa que usan los reyes, sino a una guirnalda que se daba a los atletas que ganaban sus competencias. Interesante, ¿ve? Tener en cuenta todo esto, porque esto nos permite a nosotros comprender qué es lo que está diciendo, qué es lo que nos está hablando, qué es lo que Él está diciendo. Recuerde que está, como Él conoce todo ese tema, Él ha visto todo lo que ha estado sucediendo a su alrededor. Ahora habla de la corona de la vida, pero en el lenguaje que Él está utilizando eso, no se trata de una corona como la de un monarca, como la de un rey, sino se trata de la guirnalda, del reconocimiento que le hacen a un deportista. Y luego está diciendo en el verso 11, el que venciere. Esto identifica a todo cristiano, vencerá. Entonces aquí habla también de la segunda muerte, o sea, la primera muerte solo es física, la segunda es espiritual y es eterna. Por lo tanto, el que venciere, le dice a la iglesia de Esmirna y nos dice a nosotros hoy, que los que seamos capaces de vencer todo sufrimiento, toda prueba, toda tentación, nosotros no sufriremos la segunda muerte. Es decir, nosotros no, escuche bien esta afirmación de esta negación. Si la primera muerte solo es física y la segunda es espiritual y eterna, nosotros no sufriremos la segunda. Es posible que suframos la primera, que vamos a morir físicamente, como es posible que algunos no, que la generación que esté presente cuando Cristo venga en las nubes será traspuesta, será levantada en un abrir y cerrar de ojos, serán transformados y serán llevados, pero otros morirán por enfermedades, morirán por accidentes, morirán por lo que sea. Pero cuando resucitemos, o sea, cuando resuciten todos aquellos que han creído en Cristo, se presenten delante del Señor, no volverán a morir, sino que vivirán eternamente con Él. Eso es lo que declara la palabra, y a eso es que se refiere aquí.
que no participarán en la segunda muerte, que será la muerte espiritual eterna, el castigo eterno para todos aquellos que han estado lejos del Señor. Entonces, amigos, poco a poco vamos entendiendo estas cosas. En la medida que las vamos analizando, vamos discerniendo, vamos aplicándola, y sobre todo que tiene que tener una aplicación en la cotidianidad de nuestra vida para ir entendiendo. Dese cuenta que el mensaje del Evangelio tiene que ver con la vida diaria, el lugar donde cada uno de ellos esté. Note que se habla de las ciudades, se habla de los lugares, se habla de los personajes, se habla de las prácticas, se habla de las cosas buenas, de las cosas malas, del reconocimiento, del ofrecimiento, de lo que Dios hace para cada uno de ellos. Y todo esto nos motiva a nosotros a tener constantemente una relación íntima y cercana con el Señor a través del conocimiento de la palabra. ¿Qué tal si oramos? Señor, muchas gracias por la palabra. Hoy hemos aprendido algo más del mensaje a la iglesia de Esmirna. Así como aprendimos en la reflexión anterior del mensaje a la iglesia de Éfeso, preparamos nuestro corazón cada día para vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas y aquellas cosas que aún no conocíamos y no estamos practicando, con tu ayuda queremos hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.